Hola a todos, mi nombre es Andrea Lombardero San Cristóbal y hoy voy a hablaros de la atención al paciente psiquiátrico en urgencias en este quinto Congreso de Ciencia Sanitaria. El motivo de esta presentación se debe a que actualmente soy residente de segundo año de Enfermería de Salud Mental y a lo largo de estos 2 años he podido ser partícipe, ¿no?, de situaciones de urgencia con el paciente psiquiátrico diversas en los distintos recursos en los que he podido trabajar en la red de salud mental de la Comunidad de Madrid, específicamente del área noroeste. Vamos a hablar en primer lugar de lo que es el paciente psiquiátrico, ¿no? Y después distinguiremos las situaciones de urgencia a las que nos podemos enfrentar como profesionales sanitarios. Con respecto al paciente psiquiátrico, ¿qué es, no? Bueno, pues es aquella persona que tiene problemas en su salud mental, entendida esta como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades, es capaz de hacer frente al estrés diario, trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. Los trastornos de salud mental pueden ser muy diversos, desde trastornos de salud mental grave como una esquizofrenia, un trastorno bipolar, otros del estado del ánimo como ansiedad o depresión, o por ejemplo también otros de trastornos de personalidad. Es importante saber que el 50% de los trastornos de salud mental comienzan antes de los 15 años y el 75% antes de los 18. Y esto es algo de lo que podemos ver y objetivar en la práctica clínica, puesto la demanda de atención psiquiátrica por parte de la población adolescente está en aumento y bueno, de hecho, desde el 2021 el suicidio es la principal causa de muerte en este grupo etario. ¿A qué situaciones de urgencia nos podemos enfrentar? Pues bueno, son diversas, ¿no? Por un lado las extrahospitalarias y por otro lado las intrahospitalarias. Se diferencian no solo en el entorno, sino también en el protocolo de actuación, por los profesionales y los recursos de los que se va a disponer van a ser distintos. Centrándonos en las primeras de ellas, en las de urgencias extrahospitalarias, he querido destacar este documento novedoso que se publicó en octubre del 2021, creado por profesionales expertos en urgencias, expertos en salud mental, y también por el SUMA 112, que es el que se encarga en la Comunidad de Madrid del traslado en este tipo de situaciones. El índice de este protocolo lo podéis ver en pantalla, pero he querido centrarme especialmente en la atención en situación de crisis. Para ello vamos a hablar un poco de lo que es una agitación psicomotriz, que es un poco la situación de mayor difícil abordaje en el ámbito de la salud mental, es nuestra parada cardiorrespiratoria, y es importante saber que es una situación que no aparece normalmente de forma súbita, sino de forma escalonada. De hecho, siempre decimos que el paciente entra en escalada, porque la sintomatología cada vez va siendo más intensa. Nuestra intervención va encaminada a desescalar a ese paciente mediante una identificación de la situación, mediante una contención verbal, un manejo conductual y ambiental, también medidas farmacológicas y, por supuesto, en última instancia, la contención mecánica o la sujeción física. En este tipo de situaciones es donde aparece la medida de alerta crisis que establece el protocolo del que ya os he hablado, que solo se activa si existe riesgo de fuga, no colaboración o o heteroagresividad. Puede activarse en distintos tipos de traslados, primarios o interhospitalarios, y lo que se pretende es que la atención sea más segura e inmediata cuando el paciente llega al servicio de urgencias. Vamos a hablar de distintos tipos de conceptos que es importante distinguir, como por ejemplo los traslados, que pueden ser primarios, desde cualquier sitio al servicio de urgencias, interhospitalarios si existe situación de crisis o programados si existe estabilidad psicopatológica. En el caso de las ambulancias, aquí es donde ha habido una distinción, puesto ha desaparecido lo que denominamos ambulancia psiquiátrica y a día de hoy se denomina clase A1 específica para gran agitación. Estas, junto con la clase C y la B, son las ambulancias en las que se puede llevar a cabo la contención mecánica y o farmacológica. Y también es importante saber cómo se categorizan a los pacientes y, como veis en pantalla, pueden ser de 3 tipologías, ¿no? La tipología 1, cuando el riesgo de agitación viene de un origen orgánico mixto. El tipo 2, origen psiquiátrico con el subtipo de suicidio o primer episodio psicótico. Y origen 3, cuando no existe riesgo de agitación. También se tendrá en cuenta el grado de colaboración del paciente, así como el riesgo de auto o heteroagresividad. En la siguiente imagen pueden ver pues bueno, las características de los recursos, ¿no?, según el tipo de traslado, según el tipo de ambulancia también, ¿no?, lo que ya os he mencionado en la diapositiva anterior. Y pasamos a hablar ahora sí de las urgencias intrahospitalarias que se llevan a cabo, ¿no?, en el entorno seguro del hospital. Se pueden llevar a cabo en 2 tipos de servicios: en el servicio de psiquiatría, donde el personal está entrenado y cualificado para atender este tipo de situaciones, así como el servicio de urgencias, en el que recientemente se está incorporando la enfermera especialista en salud mental. De hecho, fue el Gregorio Marañón, el hospital pionero, ¿no?, en introducir esta figura,
y el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, que es en el que estoy realizando la rotación, ha sido el segundo en incorporarlo. Gracias a esto he podido realizar mis guardias como residente en el servicio de urgencias junto a la enfermera especialista referente y por ello quería transmitir un poco lo que hace, ¿no? las intervenciones que realiza, ¿no? y la importancia que tiene esta figura en el servicio de urgencias. Con respecto al paciente es importante saber pues, que se encarga de valorarlo junto al resto del equipo, tanto de forma inicial a su llegada en urgencias como de forma periódica cuando el paciente se tiene que quedar un tiempo determinado. También se encarga de la contención verbal y o farmacológica, así como la contención mecánica según un protocolo, ¿no? Además, se realiza una revisión periódica cada 2 horas de forma presencial. También se realizan técnicas de relajación cuando es preciso, acompañamiento terapéutico, interconsultas en otras plantas del hospital y cuando se decide el ingreso del paciente, la enfermera de urgencias se encarga de preparar al paciente y a la familia para este ingreso, explicando la dinámica del ingreso y acompañando de forma presencial al servicio de psiquiatría en el que ingresará el paciente. Como vemos, se encarga también de acompañar, ¿no? a la familia e informarle a lo largo de toda la permanencia del paciente en urgencias y respecto al equipo, la enfermera se encarga de servir de enlace, ¿no? entre dos servicios como son el de urgencias y el de psiquiatría. De forma concluyente, podemos decir que la figura de la enfermera especialista en salud mental en urgencias, pues lo que hace es un poco mejorar la calidad asistencial que damos a los pacientes y de esta forma contribuir a disminuir el estigma social al que están sometidos todos estos pacientes. Esto es todo, muchas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta.